Amigos de Ven, Sígueme, bienvenidos. Esta semana tenemos una clase muy buena para todos ustedes, buenas noches. Y tenemos una noticia muy importante y muy buena. Ya vuelve a partir de hoy, a partir de este domingo, el Ven, Sígueme Primaria. Ahorita ya lo pueden encontrar. Si ponen en YouTube Ven, Sígueme Primaria, ahí les va a salir. También en nuestra página de Facebook vamos a estar subiendo todos los episodios de las clases de Ven, Sígueme Primaria. Empezaremos a partir de esta semana y está quedando muy bueno. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Comenzamos. Y esta semana tenemos la clase que se titula Prepararé el camino delante de vosotros, que abarca los capítulos del 16 al 22 del libro de Primer Nefi, es decir, ya está terminando todo el libro de Nefi. Y vamos a comenzar. Como ya saben, aquí en pantalla les voy a poner todas las escrituras para que, si no han podido sacar su libro de Mormón, puedan darle una leída en la pantalla. Dice en Primer Nefi, vamos a comenzar en el capítulo 16, en el versículo 1. Y dice: y aconteció que después que yo, Nefi, hube terminado de hablar a mis hermanos, he aquí ellos me dijeron: tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. Y aquí hay que notar algo muy interesante. Nefi no les estaba regañando. De hecho, venía del capítulo 15 de haber dado un discurso y haberles enseñado acerca de algunos puntos doctrinales. Pero es muy interesante que ellos declaran que no podían, les estaba diciendo más de lo que ellos podían aguantar o soportar. Entonces quisiera que pensáramos en qué momento a veces nosotros somos como Lamán y Lemuel, que no nos están regañando, pero a la hora de que vienen nuevas instrucciones de la iglesia o a la hora que entendemos una doctrina, pues estamos igual, ¿no? A veces tomamos esta actitud de que nos están diciendo más de lo que podemos aguantar. Muchos miembros de la iglesia se han separado de la iglesia precisamente por esto que declara Nefi: Muchos miembros de la iglesia se alejan de la iglesia precisamente por lo que dicen Lamán y Lemuel, ¿no? Tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. Es más fácil vivir una vida sin mandamientos que sabiendo que la doctrina es verdadera y que tengo que estarme arrepintiendo constantemente. En el versículo 2 dice lo siguiente: y sucedió que les dije que yo sabía que había hablado palabras duras contra los inicuos, según la verdad, y a los justos he justificado, y testificado que ellos habrían de ser enaltecidos en el postrer día. Por tanto, los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. Dice que los culpables encuentran la verdad dura. La verdad, como sabemos, es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Es decir, el plan de salvación, que contesta 3 preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y es muy interesante que diga que los inicuos hallan duro el plan de salvación, la verdad. Y quisiera que pensáramos en este punto de la clase: ¿por qué es que los inicuos hallan duro el plan de salvación, hallan difícil? Y a veces nosotros mismos también en nuestra iniquidad hallamos difícil el plan de salvación. Y creo que es por esta parte de los mandamientos donde tenemos que arrepentirnos. Veíamos en la clase pasada con el sueño de Leí cómo las personas que llegaban al fruto y tomaban de él eran aquellas que se arrepentían. Y creo que eso resulta a veces difícil para algunas personas. El arrepentirse representa un verdadero reto, porque la gente a veces no se quiere arrepentir y quiere seguir con su vida, o a veces le da pena ir a hablar con un obispo o con un líder eclesiástico. Y creo que hay muchas razones por las que la gente a veces no desea arrepentirse, pero es por eso creo que a veces hallamos duro el plan de salvación, hallamos dura la verdad. Luego del versículo 3 al 8, sus hermanos junto con Nefi, pues vimos que ya habían regresado por esposas, por las hijas de Ismael, y en estos versículos es cuando se casan. También en estos versículos es cuando se arrepienten y se vuelven más humildes. Yo pienso que tiene algo que ver, una conexión, el que se hayan arrepentido y se hayan hecho humildes con que se hayan casado. En el versículo 8 dice lo siguiente: y así cumplió mi padre con todos los mandamientos del Señor que le habían sido dados, y también yo, Nefi, había sido altamente bendecido del Señor.
Y hay algo que menciona el comentario doctrinal del Libro de Mormón, también lo voy a leer, dice lo siguiente: este versículo deja la impresión de que Leí había recibido la orden del Señor de ver que sus hijos estuvieran debidamente casados. El antecedente de la expresión de Nefi, de que había sido bendecido en extremo por el Señor, parece haber sido su matrimonio. Si este es el caso, es un homenaje conmovedor a su esposa, quien según la tradición hebrea permanece sin nombre. Entonces, pues está muy claro, ¿no? Después de haber casado a sus hijos, Leí escribe, o Nefi escribe por Leí, que había cumplido de esta manera con todos los mandamientos que el Señor le había dado. Y yo creo que sí tiene razón el comentario doctrinal cuando Nefi comenta que había sido bendecido en extremo. Estoy muy convencido de que está hablando sobre su matrimonio. Y es muy bonito ver cómo Nefi considera su matrimonio como extremadamente bendecido. Es un buen ejemplo de cómo deberíamos sentirnos, bueno, los casados. Del versículo 9 al 10, seguimos en el capítulo 16, dice lo siguiente: y aconteció que la voz del Señor habló a mi padre en la noche, y le mandó al que la mañana siguiente continuara su camino por el desierto. Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigirse a la entrada de la tienda, con gran asombro vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, y en la esfera había 2 agujas, una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto. Y esto es muy interesante porque Dios en la noche le manda a Leí a ir a un lugar, a partir del desierto, pero no le dice a dónde debe ir. Y Leí no espera a que el Señor le esté diciendo lo que tiene que hacer, sino que va en la mañana y sale de su tienda, y es cuando encuentra esta esfera que sabemos que es la liaona. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la liaona y su uso. Me gusta mucho que Leí no es de esas personas que espera que todo se le dé en las manos, sino que sale y toma la iniciativa, y es cuando el Señor le muestra precisamente la liaona. Del versículo 10 al versículo 14 nos cuenta que ellos salen del desierto o siguen caminando por el desierto, continúan su camino, y nos dice que para mantenerse ellos cazaban y recolectaban cosas e iban por los parajes más fértiles, dice el versículo 14. Y esto de los parajes más fértiles va a tener una buena explicación en los siguientes versículos. En el versículo 16 dice: y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos guió o nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. La esfera o liaona no solo brindaba un camino, sino que los guiaba por los parajes más fértiles. Esto de parajes más fértiles, pues es por los caminos mejores, ¿no? Los caminos que tenían, pues, tal vez agua, que podían encontrar semillas o lo que sea que ellos hacían. Dice que ellos cazaban y recolectaban, entonces, pues era como los parajes donde más podían encontrar eso. Y es interesante porque, pues, no solo brinda el camino, sino el camino más fértil. Y uno de los temas de esta clase es: Dios se vale de pequeños medios para realizar grandes cosas. Y es muy cierto. Dice la pregunta de los maestros: ¿podría usted pensar en algo pequeño que se pueda utilizar para lograr algo grande? Vienen muchos ejemplos que normalmente ocupábamos en la iglesia cuando yo era hombre joven. Nos decían de una parte de la vía, del camino, para que los trenes fueran para un lado o para otro. No recuerdo cómo se llama esa parte, pero era un metal muy pequeño, y si lo movías, pues cambiaba la vía hacia otro lado. Entonces, por una cosa pequeña cambiaba pues una cosa muy grande. Y también el timón de un barco, siendo muy pequeño, puede dirigir el barco hacia un lado y hacia otro. Y también en Santiago, creo que es Santiago 12 o 2, no recuerdo, cuando habla sobre la lengua, que la lengua es el más pequeño de los órganos, o uno muy pequeño, pero puede incendiar con gran fuego o puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son, siendo un medio pequeño, pueden hacer muchas buenas cosas o terribles, ¿no? Y también quisiera que pensáramos o que se preguntaran qué esferas o directores tenemos hoy en nuestra vida, qué cosas pueden servir o fungir como liaonas en nuestra vida y dirigirnos por los parajes más fértiles. En este caso yo pienso mucho en la bendición patriarcal. Yo la recibí cuando tenía 14 años y en esa edad tal vez no entendía muchas de las cosas que venían escritas, y ahorita tampoco entiendo todas, pero ha dado cierto rumbo y dirección a mi vida. También las escrituras, hay muchas, pero quisiera que pensaran ustedes en alguna en específico que podría ser una esfera de liaona o un director en nuestra vida, que nos puede conducir por los parajes más fértiles en esta vida. Algo que había leído hace tiempo, la verdad no recuerdo si lo leí con los chicos de Book of Mormon Central o con los de Más Fe,
pero era que la liaona es el único artefacto que ha sido diseñado específicamente por el Señor. Normalmente todas las demás cosas que el Señor le pide al hombre, el hombre termina fabricándolas, pero en el caso de la liaona, creo que decía el artículo que era el único o uno de los pocos que el Señor había construido con sus mismas manos, o algo así leí, la verdad no me crean mucho, pero me parece interesante que sí, el Señor no le pide a Nefi, a pesar de que él trabajaba bien el metal, ni a su padre que hagan esta esfera, sino que él la proporciona y se las deja fuera de la tienda. Luego la familia de Nefi vuelve a asentarse para descansar un poco y van a cazar, pero algo interesante ocurre en el capítulo 18, en el versículo 18, y dice lo siguiente: y aconteció que yo, Nefi, salí a cazar, y he aquí rompí mi arco, que era de acero fino, y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de la pérdida de mi arco, porque no obtuvimos alimentos. En el 19 dice: y aconteció que volvimos sin alimento a nuestras familias, y por estar muy fatigadas a causa de sus vidas, sufrieron mucho por falta de víveres. Nefi pierde uno de los métodos, o uno de los medios, para mantener a su familia. Una pregunta que yo me hacía mucho cuando era joven era por qué dependían al parecer solamente del arco de Nefi, porque todos tenían arcos y flechas, pero por qué tenían que depender en específico del arco de Nefi. Aunque fuera de acero, sabemos que los otros arcos también funcionan. Y no me había dado cuenta que unos versículos más adelante dice el porqué de esto. Dice en el versículo 21: ahora bien, yo, Nefi, habiéndome afligido con mis hermanos por la pérdida de mi arco, y como sus arcos habían perdido su elasticidad, empezó a dificultársenos en extremo, sí, a tal grado que no podíamos obtener alimento. La familia de Nefi comienza a murmurar, y vemos que no sucede esto de que se quedan alimentos de un día para el otro. Nefi pierde su arco, y después ellos siguen usando los demás arcos, pero pierden elasticidad hasta el punto, comenta, que ya no pueden obtener alimento. Entonces, pues era por esta razón, ¿no? Los arcos pierden elasticidad y no sé por qué no pensaron en construir uno más. Nefi sí lo piensa, y lo vemos en el siguiente versículo. Dice en el versículo 23: y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y con una flecha y una honda y piedras, y dije a mi padre: ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Esto es algo muy distintivo de Nefi, la humildad, puesto que su padre, Leí, era uno de los que estaba murmurando ya contra el Señor, por razón de que habían perdido el alimento. Pero él toma la humildad y va con el padre de familia, que es con quien debe obtener la dirección para saber a dónde debe ir a cazar. Va con su padre, y en el versículo 24 dice: y aconteció que él, o sea, Leí, preguntó al Señor, porque se había humillado a causa de mis palabras, pues le dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Y es muy importante, ¿no?, la humildad que muestra Nefi para respetar esta mayordomía de Leí en el desierto, a pesar de que había murmurado con el Señor. Muchas veces, muchos jóvenes piensan que porque sus padres han cometido algunos errores, ellos ya no les pueden decir nada. Hace mucho tiempo escuchaba yo en la misión a una joven que le decía a su madre: pues bueno, tú no me puedes pedir nada, o no me puedes decir que me porte bien porque tú tomas y tú haces muchas cosas malas. Y es cierto el sentido de que debemos enseñar por el ejemplo, pero hay algo muy importante, que es el respeto precisamente hacia nuestros padres o hacia nuestros líderes. Y vemos aquí, no el hecho de que sus padres, si hay algún joven escuchándome, el hecho de que sus padres cometan errores, pues no hace que ustedes tengan el derecho de rebelarse o de hacer cosas que no están de acuerdo. Al contrario, vemos el ejemplo de Nefi, que aunque su padre había murmurado, él no le juzga, sino que le enseña y encima pide su consejo para ir al desierto a cazar. Luego en el versículo 28 nos dice un poco cómo funcionaba esta liaona, o bajo qué circunstancias les dirigía por el camino. Y dice el versículo 28: y aconteció que yo, Nefi, vi las agujas que estaban en la esfera y que funcionaban de acuerdo con la fe y diligencia y atención que nosotros le brindábamos. Menciona tres cosas: fe, diligencia y atención. Bajo estas circunstancias la liaona funcionaba. Tal vez sean algunas de las cosas bajo las cuales nuestras propias liaonas funcionen, como nuestra bendición patriarcal, ¿no?, con fe, diligencia y atención, o las escrituras de igual manera. Dice el versículo 29: y también se escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor, y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y la diligencia que nosotros le dábamos.
Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Sucede igual con las Escrituras, están escritas siempre las mismas cosas, pero cuando le prestamos atención y diligencia y fe a las Escrituras, pues podemos encontrar cosas nuevas cada que las leamos. En el resto del capítulo 16, Ismael muere en el camino y muere en un lugar que se llama Nahom. Al parecer se encontró en los últimos años un lugar llamado así en el sur de Arabia, pero pues nosotros en Ven Sígueme no estamos tan interesados en la arqueología, en los hebraísmos o en cosas como quiasmos o cosas de ese tipo, sino que nos enfocamos más a cómo aplicar las cosas que se encuentran en el Libro de Mormón. Pero hay muchísimas investigaciones, creo que los que están mejor documentados de eso son nuestros amigos de Book of Mormon Central, en español, lo pueden ver, y supongo que van a hablar de esto cuando salga la clase. Ellos tienen también su propia clase de Ven Sígueme, y resulta interesante, pero no nos vamos a enfocar nosotros en arqueología o cosas de ese tipo. Primero porque no sabemos mucho, y segunda porque no es el objetivo de Ven Sígueme, sino compartir más los puntos doctrinales y ver la aplicación de las Escrituras a nuestra propia vida. La clase nos sugiere que pongamos un recuadro en el que va a venir el desafío, la reacción de Nefi y la reacción de las demás personas. Primero tenemos el evento de la rotura del arco, en 1 Nefi 16, del 17 al 32, y ya vimos un poquito de eso, ¿no? Cómo Nefi rompe su arco y cuál es su reacción. Tal vez no lo hizo inmediatamente, pero su reacción en cuanto empezó a ver que la comida escaseaba fue construir un arco y ponerse a trabajar. En cambio, la actitud de los demás o la reacción de los demás fue de empezarse a quejar. Ahí tenemos una buena enseñanza. La segunda que nos dice es la muerte de Ismael en 1 Nefi 16 del 34 al 39. Vamos a leerla y es 1 Nefi 16 del 34 al 39. El día de hoy me traje un libro de Mormón un poco viejo, entonces a lo mejor van a cambiar algunas palabras, pero no cambia la esencia. Dice: y aconteció que murió Ismael y fue enterrado en el lugar llamado Nahom, y sucedió que las hijas de Ismael se lamentaron sobremanera a causa de la muerte de su padre, y por motivo de sus aflicciones en el desierto, y murmuraron contra mi padre por haberla sacado de la tierra de Jerusalén, diciendo: nuestro padre ha muerto, sí, y nosotras hemos andado errantes por el desierto, y hemos padecido mucha aflicción, hambre, sed y fatigas. Después de todos estos sufrimientos, hemos de padecer de hambre en el desierto. Y así era como murmuraban contra mi padre y contra mí, y querían volver a Jerusalén. Y Lamán dijo a Lemuel y también a los hijos de Ismael: he aquí, matemos a nuestro padre y también a nuestro hermano, el cual se ha impuesto como jefe maestro de nosotros, que somos sus hermanos mayores. Ahora dice que el Señor ha hablado con él, y también que ha recibido el ministerio de ángeles. Mas he aquí, a nosotros nos consta que él nos miente y nos dice estas cosas y obra muchas otras por medio de sus artificios, para poder engañar nuestros ojos, pensando que quizá logrará conducirnos a algún desierto extraño, y después de llevarnos, él tiene pensado hacerse nuestro rey y gobernante para obrar con nosotros según su voluntad y placer. Y así era como mi hermano Lamán incitaba sus corazones a la ira. Y aconteció que el Señor fue con nosotros, sí, la voz del Señor vino y habló muchas palabras y los amonestó severamente. Y después de haberlos reprendido, la voz del Señor apaciguaron su cólera y se arrepintieron de los pecados, al grado que el Señor nos bendijo otra vez con alimento, de modo que no perecimos. Entonces, pues tenemos este contraste de la reacción que tiene Nefi, de pues esta pérdida y duelo por Ismael, y la reacción que toman Lamán y Lemuel, que son empezar a incitar a los demás y comenzar a decirles, ¿no? Pues si ya murió tu padre, seguramente ustedes también, las hijas de Ismael, se van a morir, y empezar a caer en esta rebelión por no confiar. Ya tenemos ahorita dos reacciones. La tercera viene cuando construyen un barco, se les manda a construir un barco. Esto se encuentra en 1 Nefi 17 del 7 al 16 y 18 del 1 al 4. El relato está un poco largo como para leerlo aquí con nosotros, pero básicamente el Señor manda a Nefi a construir un barco, pero le pide que le ayude su familia para la construcción de este barco. Entonces Nefi va con sus hermanos y les pide ayuda, pero ellos pues se burlan y le dicen que no van a construir nada, en parte porque ellos también se hallaban ya bastante cómodos en la tierra que estaban, en la tierra de abundancia, y después de haber caminado por el desierto tantos años, pues ya no estaban ya estaban cómodos en la tierra de abundancia.
Pero vemos que el Señor pues manda nuevamente a Nefi, y Nefi les habla con poder y autoridad y les recuerda que si el Señor le hubiera mandado a él a hacer muchas cosas más, pues él podría hacerlas, pero le mandó específicamente que le ayudara a su familia. Entonces, después de ser reprendidos, Lamán y Lemuel ayudan a Nefi, y vemos otra vez esta disposición que tiene Nefi a hacer las cosas del Señor. No siempre sabe cómo las va a realizar, pero al menos está disponible, y es lo primero que necesitamos en nuestros corazones para que el Señor nos tome o decida fijarse en nosotros, que tengamos la disposición de hacer las cosas. Esto viene hoy en día en tareas sencillas. No se nos pide que construyamos un barco, pero sí se nos pide que ministremos a las familias que nos toca, o que cumplamos con nuestras noches de hogar, o que cumplamos con cualquiera que sea nuestro llamamiento, el dar clases, el hacer muchas cosas, y pues tenemos que cuidar, ¿no?, de estar siempre disponibles para el Señor, porque pues esperamos que Él siempre esté disponible para nosotros cuando le ocupamos. Vemos las reacciones diferentes de Nefi y de los demás personajes en estas historias. Es interesante que cuando el Señor le llama a Nefi para la construcción del barco, la instrucción del Señor a Nefi no debía darse en la comodidad de su tienda. Nefi subió a la montaña para que el Señor le hablara. Comenta el comentario doctrinal del Libro de Mormón: las montañas son templos de la naturaleza, y los profetas y los hombres justos lo usan con frecuencia como tal cuando no hay un templo disponible. Entonces Nefi, al no tener un templo, sube hacia la montaña, y ahí es donde se le da la instrucción. Otra cosa que me gusta y dice aquí es que Nefi no subió al monte para esperar al Señor, sino para buscarlo. Él no sube y espera, sino que está buscando esta instrucción constantemente. Muchos responden voluntariamente al mandato del Señor. Cada vez menos preguntan activamente cómo podrían servir. Entonces, tal vez sería una buena opción en la noche, cuando vayamos a orar, preguntarle al Señor en qué podemos realizar un servicio, en qué podemos servir a nuestros semejantes. También vemos en el recuadro que nos habían pedido que habla sobre las discordias familiares en 1 Nefi 18 del 9 al 22, y vemos todas estas cosas en las que siempre están molestos toda la familia de Nefi. A pesar de las discordias familiares, Nefi siempre tiene una buena reacción, y los demás vemos que no. ¿En qué difiere la reacción de Nefi ante estos desafíos de cómo reaccionaron algunos integrantes de la familia? Bueno, pues en que él tenía la disposición y confiaba en las promesas del Señor, y los demás siempre dudaban si el Señor podía hacer esas cosas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esas reacciones? Esto es muy importante porque todos tenemos muchos desafíos, y en algunas cosas se parecen nuestros desafíos a los de las demás personas. Y a veces vemos que otros son más felices y tienen éxito, y a veces nosotros pues estamos infelices o llegamos a estar tristes porque las cosas no nos salen como esperábamos. Pero tiene que ver mucho con la manera en que reaccionamos, con la manera en que vemos las cosas de la vida y las cosas que nos suceden. Si pudiera tener algún consejo, sería que pudiéramos buscar lo positivo de cada situación. Yo no me considero una persona muy positiva, pero he visto que el tratar de hallar las cosas buenas a las cosas, el tratar de hallar las cosas buenas de las situaciones, siempre nos ayuda y siempre hace que seamos más agradecidos y más felices. Suceden más cosas en el resto de los capítulos, pero la clase ya no se enfoca tanto en esas cosas. Vamos a terminar con un versículo, el 45 dice: sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto un ángel, y él os habló, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os hablo como con voz de trueno, que hizo temblar la tierra, como si fuese a partirse. Entonces nos menciona esto. A mí me gusta mucho porque menciona que ellos ya habían dejado de sentir y por lo tanto no podían percibir las palabras. El comentario doctrinal del Libro de Mormón cierra con algo muy interesante y dice: la verdadera religión es un sentimiento. Es común en la literatura antimormona que los ataques se realicen en la oración o en confiar en los propios sentimientos como una fuente para obtener la verdad. En el ámbito de la comprensión espiritual, ambos son fundamentales. La verdad se siente. La falsedad a menudo está vestida de argumentos eruditos y sofisticados. No es necesario poder refutar el argumento para saber que es falso. La verdad se siente bien, la falsedad no. Y esto es muy importante. Muchas personas tratan de desvirtuar esto, los sentimientos que trae el Espíritu Santo, y nos dicen pues que son falsos o que no son verdaderos, pero es todo lo contrario. Tenemos que esforzarnos por recibir esta revelación y confiar para que nuestros corazones no se enfríen y dejemos de sentir. Si hemos
ha estado asistiendo a la capilla y a nuestras clases sin tener ganas o sin tener este sentimiento de querer ir, deberíamos estar reflexionando qué es lo que falta en nuestra vida, por qué estamos dejando de sentir como Lamán y Lemuel. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que ya me ha dado como flojera las clases de sacerdocio o las clases de escuela dominical, pero es algo muy constante y que debemos estar recordando para que no se enfríen nuestros corazones. Amigos, esta fue la clase de Primer Nefi, ya terminó el libro de Primer Nefi. Recuerden que tenemos el Ven, Sígueme Primaria, es para los niños. Está muy bueno, nos sigue ayudando nuestra amiga Dani en los dibujos y nuestras amigas Nadia en la voz y guión en español, Emilsen en inglés y otras dos chicas en italiano y en portugués. Entonces les invitamos a que puedan darse una vuelta al canal de Ven, Sígueme Primaria. Hay un canal en YouTube y está la misma clase en Facebook, también ahí la subimos. Esperamos que les pueda servir a los niños pequeños y pues estamos trabajando para hacer más cosas y más contenido. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dan para dar esta clase. Mi nombre es Fernando Cavaletti, que tengan una excelente semana. En la semana vamos a estar subiendo partes de los devocionales que dio el Elder Holland la semana pasada, la semana que acaba de terminar. Entonces van a estar en YouTube y en Facebook, espérenlos, y los vamos a dividir como por secciones de quién habló. También hay algo muy importante que recordar: en México va a ocurrir el censo que ocurre cada 10 años. Fue en el 2010 y este año 2020 también toca el censo. Vamos a subir un video acerca de cómo debemos responder cuando lleguen las personas a anotar en su bitácora la religión a la que pertenecemos. Esto para que podamos tener una mejor idea de cuántos miembros hay en la República, Mexicana. Hay a veces problemas cuando contestamos la palabra mormón o mormones o santos de los últimos días, porque se hacen 3 registros y no solo uno. Entonces, para unificar todas esas respuestas, deberíamos poder contestar que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a tener un video en la semana, no se preocupen, para poder explicar un poquito más acerca de esto. Mi nombre es Fernando Cavaletti, espero que puedan estudiar en esta semana el plan de área. También vamos a sacar un programa acerca de eso, un video. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.